Bienvenidos a Evolución, mi nombre es Juan Pedro Sapén y voy a ser el presentador de hoy. En las próximas semanas vamos a estar dando una serie de blogs acerca de el proceso de recuperación en el consumo de alcohol, de drogas y de cualquier conducta compulsiva. Así que estén atentos en la casilla porque vamos a ir emitiendo semanalmente un conjunto de presentaciones. Y la presentación de hoy tiene que ver con poder identificar a dónde estoy, o mejor dicho, cuáles son las etapas del cambio. Las etapas del cambio que llevan a una persona a no entender o no comprender que pueden tener alguna dificultad con el proceso de adicción al alcohol o a las drogas, hasta el mantenimiento y una fase de tratamiento más consolidado. Así que vamos a ver hoy fundamentalmente cómo hacen las personas para cambiar, cómo hacen las personas para ir pasando por estos diferentes estadios que llamamos las etapas o los estadios del cambio. Así que fundamentalmente vamos a compartir con ustedes una pequeña, un pequeño texto, antes contándoles que los estadios del cambio fueron desarrollados por dos psicólogos llamados Prochaska y Clemente, que hace algunos años atrás identificaron 12 a 14 teorías psicológicas que hacían que las personas cambiaran. Y ellos se dieron cuenta de que estas formas de cambiar eran coherentes a través de un montón de situaciones en los seres humanos. Desde querer bajar de peso y comenzar una dieta, hasta comprar o decidir cambiar un auto usado por un auto nuevo, pasando por o llegando a el hecho de modificar el consumo de alcohol o de drogas. Y entonces se identificaron estas etapas en este proceso de cambio, como les decía, y la presentación de hoy apunta a que cada uno de nosotros identifiquemos en qué etapa estamos y cómo podemos hacer para ir avanzando en la etapa siguiente. Así que básicamente vamos a intentar mostrarles algo de lo que hoy vamos a ver, que son las etapas del cambio, y la vamos a ver en un gráfico inicialmente. Lo voy a ubicar acá para que lo podamos ver. Y entonces en este gráfico podemos ver lo que llamamos las etapas del cambio. Y estas etapas del cambio, como ustedes ven, comienzan con algo que llamamos precontemplación. Desde la precontemplación, las personas acceden a la contemplación, luego a la preparación, la acción, el mantenimiento y la recurrencia o la recaída en el consumo de alcohol y drogas. Así que uno podría ponerse a pensar, bueno, ¿y qué quiere decir todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con mi propio consumo de alcohol, drogas o de cualquier conducta compulsiva? Recordemos que las conductas compulsivas son, por ejemplo, el hecho de comprar en Internet compulsivamente, jugar a videojuegos en de manera compulsiva, comer, o cualquier otra actividad que llevemos adelante y que no podamos detener una vez que comenzamos a desarrollarla. Así que las personas, por supuesto, antes de querer cambiar, pasan por una etapa que llamamos de precontemplación. ¿Y qué quiere decir de precontemplación? Precontemplación quiere decir que entendemos que no tenemos un problema. Esto es, antes de cambiar, pasa mucho tiempo, a veces pasan muchos años, en que una persona piensa o cree que no tiene ninguna dificultad, porque en definitiva el consumo de alcohol o drogas que hace, o el hecho de jugar y apostar en Internet, es algo que la mayoría de las personas hacen, y que por ende no representa para él o para ella un problema. En ese caso, María puede pensar que los 15 kilos que tiene de más y la glucosa, que es el azúcar de la sangre, en el límite y cercana a casi tener eh,
casi una enfermedad que llamamos diabetes, es algo que es menor, es pequeño, y que no considera que es un problema. O Miguel puede pensar que salir con los amigos, tomar alcohol noche por medio en el bar después del trabajo, puede que no sea una dificultad para él, porque hay un montón de gente haciéndolo. Entonces, en la precontemplación, la persona habitualmente entiende que no tiene un problema. ¿Para qué molestarse en cambiar si no tenemos un problema? Muy bien. Lo que importa es que todos hemos pasado en cualquier proceso que queramos cambiar por esa etapa. Y lo más importante en esto es entender que esa etapa de cambio es fundamental para llegar a la siguiente, que denominamos contemplación. En la contemplación, las personas pueden suponer o pueden comenzar a pensar en que tienen un problema. Mejor dicho, una parte de ellas puede pensar que tienen un problema, otra parte puede pensar que el problema no es tan grave y que nuevamente uno puede estar exagerando. Lo que caracteriza a la fase de contemplación es la ambivalencia. La ambivalencia es simplemente lo que decíamos recién. De un lado lo tenemos al angelito que nos dice, mejor sería bueno que cambiaras. No es una buena idea que fumes marihuana todos los días, porque estás con dificultades en la escuela o dificultades en la universidad. Y del otro lado, el diablito que dice que eso no es un problema, porque es una droga que está legalizada en muchas partes del mundo, y por ende no importa tanto el impacto que produzca, sino el hecho de que sea legal o no. Vemos entonces que en la contemplación, la persona todavía no ha hecho nada para cambiar, no ha llevado adelante ninguna acción, como vemos un poquito más arriba, y está preparándose, pero sin embargo está intentando pensar en que algo debe estar funcionando mal, algo no debe estar como habitualmente entendíamos que las cosas debían ser. Por otro lado, si seguimos avanzando en el consumo de alcohol, de drogas o de cualquier conducta compulsiva, llegamos a algo que llamamos preparación. Fíjate que, o fíjense, en la preparación las personas todavía no han hecho nada para cambiar, simplemente están preparándose. Pueden recabar información, fijarse en sitios en internet, a ver qué pasa con este tema de estar surfeando en el internet hasta las 3 de la mañana y no poder quedarse dormido al día siguiente para ir a trabajar, o se preocupan por lo que están fumando de nicotina y por la tos que tienen, y se preguntan cómo hacer o investigan en métodos para dejar de fumar. En la preparación, entonces, la persona entiende que hay un problema, ya acepta que algo tiene que hacer, pero todavía no ha hecho nada. La preparación es una muy buena etapa porque hace que las personas puedan estar dispuestas o estemos dispuestos a poder cambiar, a poder iniciar el proceso de cambio. Pero todavía no hay ningún paso decisivo. Puede ser sí que si fumamos disminuyamos la cantidad de nicotina, si tomamos alcohol, que tomemos menos cantidad de alcohol, y si consumíamos estimulantes, por ejemplo, dejemos de ir a alguna fiesta electrónica de vez en cuando porque no nos podemos pasar tanto o nos estamos golpeando demasiado. Entonces, en la preparación todavía no hemos hecho nada, pero hay un poco más de conciencia del problema. La conciencia va subiendo, el agua va llegando a niveles un poco más preocupantes. A posteriori de la etapa de preparación, como vemos en nuestro gráfico, tenemos la etapa de acción. En la etapa de acción la persona ya está haciendo algo y comenzó a hacer algo. Puede ver a algún terapeuta, pueden comenzar a ir a un grupo, puede empezar a hacerse algunos exámenes médicos, puede ir a hablar con amigos, amigas, acerca del problema que tiene, definir y decir que está haciendo algo. La etapa de acción es muy interesante porque hace que, bueno, el motor se mueva hacia un cambio que esperamos que sea duradero. Lo que suele suceder es que muchas personas, a veces,
se quedan en esta etapa de acción, a donde se producen algunos problemas. ¿Por qué? Porque, como decimos siempre, tenemos una etapa que llamamos luna de miel. La luna de miel es desde que dejamos de usar drogas o alcohol hasta que pasaron más o menos unos 3 meses o 2 meses y medio. Ahí todo parece ser de color de rosa, como se la llama también esta etapa, la etapa rosa o la luna de miel. ¿Por qué? Porque todo funciona bien, uno se convence y dice, bueno, dejé de consumir drogas, dejé de consumir alcohol, hace 2 meses que dejé de usarlas, y si pasa esto quiere decir que no las voy a usar o las voy a dejar de tomar por mi propio bien y para siempre. Lo que suele pasar es que en esa fase de acción es donde más empeño debemos poner, más energía debemos poner, y a veces no lo logramos y retrocedemos a una fase de preparación o de contemplación. Ya veremos esto en un ratito. Si seguimos adelante y tenemos suerte y nos mantenemos sobrios, y de la fase de luna de miel llegamos al muro o la pared. El muro o la pared viene de la idea de que los maratonistas, cuando llegaron a una etapa bastante avanzada de la carrera, llegan a este muro o pared, y si lo superan, eso quiere decir que pueden realmente seguir bastantes kilómetros más. La fase de mantenimiento se caracteriza por eso, ¿no? Por un proceso de cambio que se va sosteniendo, un proceso de cambio que tiene un ritmo y tiene un tempo más consolidado. Por ejemplo, la persona que está en recuperación puede ir a un grupo de ayuda mutua, puede seguir el entrenamiento grupal, puede hacer psicoterapia, puede mantener una dieta de ejercicios, un plan para seguir sin fumar, si se estaba enfocando en esto. El mantenimiento es muy interesante porque evidentemente es donde se logran la mayor cantidad de resultados en el largo plazo. Así, por ejemplo, el 1% nada más de las personas que empiezan a bajar de peso se mantienen con el mismo peso un año después. Y lo mismo pasa con el uso de drogas o alcohol. Del 100% de personas que entran a tratamiento para dejar de usar drogas o alcohol, el 80% va a recaer en el primer año. Y esto no es una mala noticia ni es una mala cosa, simplemente es como suceden las cosas y es como tenemos que aceptar que las cosas son. Las personas van a ir y volver a través de estas fases del proceso de cambio hasta que logren consolidarse en un cambio un poco más continuo. La próxima etapa que sigue es la etapa de recurrencias o recaída. Bueno, apareció recurrencia, pero recaída, falta la DA de recaída. Ya lo vamos a poner. En la recurrencia simplemente la gente, cualquiera de nosotros que esté tratando de dejar de usar drogas, alcohol, conductas compulsivas, cualquiera de ellas, vuelve a tener un pequeño consumo, un pequeño cambio en la pauta habitual, y volvemos unos pasos atrás, simplemente para después tener un poco más de ímpetu en la fase siguiente. Entonces, vamos a contarles algunas historias acerca del proceso de cambio. Yo básicamente les traje 3 historias para que veamos todo este gráfico que vimos acá. Contemplación, mejor dicho, precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y recurrencia y recaída. Tenemos que recordar que cualquiera de nosotros, en el proceso de cambio, vamos y venimos a través de estas etapas, pero la idea es que sigamos adelante, manteniendo los resultados que hemos ganado. Así que para eso les traje 3 historias de personas, y el objetivo es que podamos reflexionar sobre en qué periodo del proceso de cambio esas personas están. Así que vamos a comenzar con la primera historia. La primera historia es esta. Imaginemos que Claudio es una persona que ha recibido su segunda infracción por un test de alcoholemia positivo. Claudio salía habitualmente con los amigos, se iba a tomar algo después de comer, en la cena, o después de los fines de semana, ¿no?
o después del trabajo o la oficina, y lo que pasaba era que paraba en el bar, se juntaba con los amigos, tomaba alcohol, y después venía alcoholemia, lo detenía y en realidad le dan la suspensión del carnet por 6 meses. Muy preocupada la mujer le dice, che, Claudio, ¿qué vas a hacer con esto? Te sacaron el auto, ¿cómo vamos a hacer para llevar a los chicos a la escuela? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar el auto? Yo no manejo, el auto va a estar parado 6 meses. Entonces Claudio dice, la verdad que tenés razón, pero vos viste cómo son los policías de tránsito, querían cubrir su cuota de detenciones en esa noche. Por otro lado, no tomé tanto, todo el mundo toma, es muy común que la gente lo haga, y yo merezco divertirme después de una semana o de un día lleno de dificultades y lleno de estrés. La historia sigue con que, de hecho, Claudio piensa que una vez que estos 6 meses pasen, una vez que él pague la multa que tiene que pagar, puede tranquilamente volver a reunirse con los amigos en el bar y continuar tomando. Entonces, si nos ponemos a pensar en qué etapa del cambio uno estaría, o en este caso Claudio estaría. Bueno, si nos ponemos a pensar bien, es posible que Claudio todavía no esté haciendo nada para cambiar, esto es, no esté ni en acción, ni en mantenimiento, y por supuesto, ni en recurrencia, ni en recaída, porque en realidad nunca dejó de beber. Puede que esté en preparación, contemplación o precontemplación. Para aclarar un poco más las cosas, este es un clásico ejemplo de precontemplación. Claudio cree que no tiene ningún problema, que el hecho de tomar alcohol es algo que hace toda la gente, que el hecho de haber tenido esta detención o este secuestro del auto o la prohibición de estar 6 meses sin poder conducir es algo que habitualmente a mucha gente le pasa y que en definitiva es algo que va a poder cambiar y superar con el mero paso del tiempo. Así que vemos que en esta situación Claudio está en precontemplación. Eso no es malo ni es bueno, simplemente esperemos que prepare el territorio para que Claudio pueda cambiar. Vamos a nuestro segundo ejemplo. Y nuestro segundo ejemplo nos trae la historia de Ariel. Ariel en realidad hace 2 semanas que dejó de fumar. Es una persona que fumaba 2 atados de cigarrillos por día, puso en su casa algunas zonas por supuesto que en su casa no se puede fumar en ciertas áreas, limpió todas las alfombras de la casa porque tenían olor, y el tapizado de algunos muebles porque tenían olor a tabaco, tiró todas las colillas y algunos atados de cigarrillo que tenía, empezó con un plan de actividad aeróbica que está desarrollando habitualmente, y por otro lado, trata de todos los días de salir un poco a caminar y a mantenerse en un plan que le permita, por lo menos desde hace 2 semanas, dejar de usar nicotina. Diríamos que básicamente Ariel ha empezado a dejar de fumar. No sabemos si lo va a lograr, pero está bien encaminado. Está motivado, está haciendo ejercicios, está tratando de, esto no lo decimos, pero lo podemos agregar, está tratando de comer adecuadamente, está tratando de hacer ejercicio, está tratando de, por supuesto, no fumar. Diríamos que está en una fase de acción. Ya pasó de la contemplación, tengo o no tengo un problema. La preparación ya lo hizo, se puso a ver cuál era el día en que iba a dejar de fumar, llegó ese día en que iba a dejar de fumar, logró dejar de fumar, tiró los cigarrillos que tenía, tiró los atados que andaban dando vueltas por ahí, y está en una fase de acción, y le deseamos suerte a Ariel en este proceso. Así que este es un ejemplo de alguien que está en acción. En un tercer ejemplo, vamos a ver la historia, o vamos a analizar acá la historia de Silvia. Silvia es una compañera nuestra que tiene, vamos a poner, 45 años. Y básicamente hace 1 año que ha dejado de consumir cocaína.
Básicamente ha podido volver a ver a sus chicos porque los había perdido, los había dejado de ver, porque su esposo había logrado la tenencia de los chiquitos, porque ella había estado muy comprometida con el problema del consumo, había estado mucho tiempo no pudiendo hacer bien las cosas como mamá, y en realidad ahora que está hace un año nuevamente en condiciones físicas, psicológicas, espirituales, mentales, ha vuelto a ganar la tenencia nuevamente de los chicos están con ella está muy contenta con su recuperación, está muy contenta en mantenerse en sobriedad después de todos y de todas las dificultades que ha tenido. Por supuesto, siente una sensación de valía y de orgullo muy personal y sobre todo muy valiosa en estas circunstancias. Y por supuesto que le ha dicho a muchos de sus amigos que despertarse a la mañana sin haber consumido la noche anterior, estar con los chiquitos a la mañana, permanecer sin estar con resentimientos y sin estar con esta sensación de ira permanente es algo muy liberador para ella. Así que esta historia de Silvia, que es una historia muy común, afortunadamente en personas que están en recuperación, es una, diríamos, tic-tac, tic-tac. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, podríamos pensar que estamos en acción, mantenimiento, y sí, es un buen ejemplo de mantenimiento. Esta persona está en mantenimiento, y esta es la buena noticia. Así que tenemos estos tres ejemplos sobre personas que han podido, en un caso, estar en precontemplación, en otros estar en acción, y en el tercero en mantenimiento. Les voy a seguir dando algunos ejemplos más para continuar. Entonces, cuando tome control de esto. Entonces, la precontemplación, repasemos en los estadios de cambio. Toda persona precontempladora no piensa en dejar de fumar, no piensa en dejar las drogas o el alcohol, cree que las cosas están bien así, dice, no me molesten, no creo que tenga un problema o no veo que tenga un problema. Es algo muy común. Eso no quiere decir que las personas sean malas, no quiere decir que las personas no quieran cambiar. Forma esto parte del proceso que habitualmente cualquier persona tiene para poder cambiar. En la contemplación, la persona está pensando en dejar de usar drogas o alcohol. Y por supuesto se pregunta a veces cómo afecta esto a los otros. Tal vez intenta pequeños pasos, disminuir un poquito, cambiar algunas cosas, pero se pregunta, che, los chicos deben sentirse mal porque consumo, mi mujer está preocupada, mi jefe, que es un plomazo y que es alguien insoportable, me ha llamado la atención, pero ¿tendría algo yo que ver con esto? La tercera etapa es la etapa de preparación. En la preparación, las personas pueden tener un plan para las conductas compulsivas, tal vez haya disminuido un poco la frecuencia o la cantidad de consumos, mucha gente cree que con eso alcanza, y pueden ver algunas cosas positivas, algunos beneficios de dejar de usar drogas o alcohol. Es importante que ustedes recuerden también y que todos recordemos que la trampa que tenemos en la contemplación y en la preparación es que la mayoría de la gente a veces se queda atrapada en esos dos puntos, en la contemplación y en la preparación. Se prepara un poco, disminuye un poco, cree que con eso la cosa va a venir bien, cree que con eso la disminución de fármacos, la disminución de drogas, la disminución de alcohol, es algo que es una garantía que indica que ya dejó o que puede dejar con seguridad, o que los cambios se pueden dar, y a veces caes en la cuenta de que eso es muy difícil. Hay que evitar que las personas, o tenemos que evitar caer en esa pequeña trampa de quedarnos entre la preparación y la contemplación, ¿no? Si tengo un problema, disminuí. Y si disminuí, eso quiere decir que mi problema no es tan grave. Eso quiere decir que mi problema no es tan serio. En realidad, todavía no estás ni siquiera accionando. Acción es, bueno, dejar efectivamente de usar drogas o alcohol. Evitar los disparadores externos e internos. Veremos qué quiere decir esto en los próximos blogs. Y pedir ayuda a otras personas.
Tanto evitar los disparadores, personas, lugares, cosas, momentos del día, tratar de evaluar, de cambiar mis disparadores externos e internos, mis disparadores internos que son las emociones. Después vamos a ver todo un capítulo sobre emociones y sobre cómo modificar esto. Por supuesto, pedir ayuda a otras personas es súper importante. Finalmente, en el mantenimiento, la persona dejó de usar drogas o alcohol por un tiempo y fundamentalmente uno tiene más aceptación, uno acepta que es una persona que está en recuperación, uno acepta que es importante mantenerse en sobriedad y ve los beneficios, los cambios, la revolución personal que supone una vida libre de adicciones al alcohol y las drogas. Todo lo que alguna vez las personas suelen pensar, solemos pensar, todo lo que alguna vez te prometieron el alcohol, las drogas o las conductas compulsivas, te lo va a dar la recuperación. Y por otro lado, ayudar a otros en conservar los beneficios que hemos ganado, ¿no? Como decimos a veces. Ayuda a otros que continúan consumiendo, ayudándolos activamente a que se recuperen. Pero a veces sucede que las enfermedades adictivas son enfermedades con recurrencias o con recaídas. Y esas recaídas y recurrencias suceden básicamente en 3 situaciones distintas que luego veremos en nuestro plan de prevención de recaídas, que también veremos en otros blogs. Esto es no continuar con mi plan de recuperación. La gente recae básicamente cuando no continúa, cuando el plan cede, cuando todos los, todo el andamiaje, toda la estructura, toda la fundamentación que yo había hecho en mi recuperación empieza a perder pie. Y cuando empiezo a perder pie, tenemos dificultades. Lo segundo, permito que las situaciones de estrés se vayan acumulando. El estrés es un mal consejero. Y cuando tenemos estrés, el estrés es otra de las causas muy centrales de recaída. Lo tercero, la persistencia de conflictos interpersonales. Problemas con mí mismo, pero sobre todo problemas con mi familia, con mi trabajo, con las personas que son significativas e importantes para mí. Así que, básicamente, estos son puntos centrales que yo quería ver con ustedes. Y fundamentalmente, y en último lugar, me gustaría compartir con ustedes esto que veníamos diciendo inicialmente, ¿no? ¿En qué etapa del cambio estás? Puedo reflexionar sobre cada uno de nosotros. Si tuviéramos la oportunidad de cambiar, si tuviéramos la oportunidad de modificar nuestras pautas adictivas, nuestras pautas compulsivas, la posibilidad que tenemos de modificarnos y poder ser personas que tengamos una vida libre del alcohol y las drogas y las conductas compulsivas. ¿En qué etapa del cambio estaríamos? Entonces podríamos preguntarnos esto. ¿Cómo te fue en cuanto a identificar tus propias etapas del cambio? Posiblemente vos estés, por ejemplo, habiendo dejado de, se me ocurre, beber alcohol, y estás en mantenimiento con respecto al tema del alcohol, pero todavía tenés algunos problemas con el juego. Estás precontemplativo con respecto a esto, pensás que el juego no es un problema, a pesar de que has gastado o has invertido mucho dinero en eso. Entonces, reflexionar cómo te fue en tus propias etapas del cambio anteriormente, ¿no? O actualmente. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿de qué manera este cambio es diferente de otros tipos de conducta? Esto es lo que decíamos recién, ¿no? Uno puede estar básicamente en una fase de acción, queriendo, por ejemplo, dejar de fumar. Mucha gente dice esto, che, pero yo no puedo dejar de fumar y además comer adecuadamente. Entonces, bueno, podemos entender que estamos en acción, dejando de fumar, pero todavía estamos en una fase de contemplación con respecto a comer un poco mejor. Lo tercero, y esta es una tarea para la próxima semana, nos pueden escribir a accionesenrecuperación@gmail.com sobre lo que quieran conocer, lo que quieran ampliar, alguna
idea que tengan que compartir. Estamos aquí para ayudar y colaborar con todas las personas que quieran eh, dedicarse a mejorar su vida, libre de drogas, alcohol y conductas compulsivas. Entonces, podemos describir una experiencia en donde estabas en una etapa y volviste a la etapa anterior. Pensemos nosotros mismos, bueno, en el pasado todos hemos cambiado, lo único constante que tenemos es el cambio, ¿no? Entonces podemos pensar, bueno, anteriormente, ¿en qué cosas cambié? ¿Qué cosas se modificaron? ¿Y qué cosas avancé? ¿En qué aspectos avancé? Y luego, ¿por qué retrocedí? ¿Qué me pasó? Podemos usar un pequeño cuadernito, una hojita, y escribir estas ideas sin tener en cuenta ni la puntuación ni el estilo, simplemente escribirlo para nosotros. Y lo tercero, compartimos una experiencia personal en la que uno puede haber avanzado, como decíamos recién, ¿no? Por todos estos estadios del cambio y te pudiste mantener en una etapa de mantenimiento hasta el día de hoy. Seguramente vos lograste esto con otras cosas, por ejemplo, con levantarte a la misma hora todos los días y mantener eso, y ir al trabajo. Por ejemplo, con lavarnos los dientes en algunos días, todos los días en este caso, y mantener ese cambio de manera constante y no retroceder. Por supuesto que con el uso de alcohol, con el uso de drogas, con el problema de la conducta compulsiva ante eh, cualquier tipo de consumo, es bastante más complejo. Entonces, estos estadios del cambio se vuelven un poco más difíciles de poder lograr. Lo que importa es que entendamos que identificando estas etapas del cambio, viendo en qué etapa del cambio estoy yo con respecto a diferentes sustancias, diferentes conductas, voy a poder pasar de una etapa anterior a la siguiente. Y pasar de una etapa anterior a la siguiente es lo que me va a permitir consolidarme y crecer en el proceso de cambio. Esperamos que desarrollando una vida que se pueda consolidar con libertad en el uso de alcohol y en el uso de drogas, a donde la falta de libertad, la destrucción que las conductas compulsivas y las adicciones generan en la vida ya no tengan el peso que tenían antes y podamos detener eso. Y bien, hemos llegado al final de nuestra presentación del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Para mí ha sido un gusto, un privilegio compartir con ustedes esto. Eh, Todo lo que podamos hacer desde nuestro equipo y en el nombre de mi propia persona para colaborar con toda persona que quiera cambiar con el proceso de recuperación es bienvenida. Recordamos nuestro mail, accionesенrecuperación@gmail.com, y estemos en contacto para cualquier tipo de duda o de interacción que ustedes quieran tener. Nos encontramos entonces la semana que viene en una nueva presentación en nuestro blog. Les deseo una hermosa semana y nos estamos encontrando en 7 días. Soy Juan Pedro Sapén y me alegra mucho haber compartido este momento con ustedes. Hasta luego.